Ah, ok, ahora sí. Bueno, entonces, esta sería la forma de darle respuesta a esa pregunta si la pregunta fuese en español. ¿Dónde estuvo ya el año pasado? Ah, en Londres. Bueno, esto sería en español, pero en inglés no. Entonces en inglés yo tengo que formar la oración completa. She was in London last year. Y de esa manera entonces ya tengo una respuesta concreta, estructurada y correcta. Entonces esta es la forma, chicos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas, preguntas, sugerencias, quejas, reclamos, PQRs? Profe, Sí, va a ser un ejemplo sin el verbo to be. sí, exacto. Hacia allá vamos. Ah, Bueno, bueno, gracias. entonces, esto es con verbo to be, ¿sí? Esto es con verbo to be. Bueno, ¿con verbo to be alguna duda, chicos? Bueno, recuerden que con verbo to be yo utilizo was para singulares y were para I, you, we, they, ¿sí? Was para she, he, and it y were para I, you, we, they. I, you, we, they. Ok, listo. Ahora, vamos a usar, ahora sí, vamos a entrar a usar el auxiliar. Entonces, voy a borrar esto acá. Para que utilicemos ahora entonces ya el auxiliar. Entonces vamos a utilizar ya los demás verbos que ya no son to be. ¿Sí? Demás verbos que ya no son to be. Espérenme, por favor. Ah, se me borra esto de acá. Lo bajo un poquitico aquí. Bueno. Pero hasta ahí, bien. Pues si está claro hasta ahí o alguna duda. Es bueno que en clase resuelvan las preguntas y no que se queden con ellas y luego es un poquito más complejo. Bueno. Entonces ya vamos a hablar otra vez de Mary, ¿sí? Mary. Pero entonces yo voy a decir de que Mary corrió in the park 3 days ago. Bueno, entonces vamos a hablar otra vez de María. Pero noten que aquí ya el verbo no es to be. Aquí el verbo es run. Es el verbo correr. Este es un verbo irregular. Irregular. Por esa razón ese verbo cambia totalmente. O dependiendo de las excepciones, queda otra vez igual, conjugado como en presente, ¿sí? En el pasado. Sí, vamos a ver entonces de qué se trata. Esperen, por favor, yo borro entonces esto aquí para que sigamos con ese ejemplo. Entonces recuerden, auxiliar de pasado, did. Auxiliar de presente, do y does. Ahora sí, empecemos pues. Sujeto, verbo y complemento. Sujeto, otra vez hablamos de María. María. Bueno, ¿qué debo hacer yo, chicos? Si yo no me sé cuál es el pasado de este verbo, entonces voy a la lista de verbos, cualquier lista de verbos que ustedes tengan que en los diccionarios impresos, siempre hay una, ¿sí? O también en internet ustedes simplemente colocan English Verb List o lista de verbos en inglés y sale toda esa lista, ¿sí? Entonces ahora, vamos a mirar. Como este es un verbo que es irregular, cambia totalmente. Bueno, aquí hay una pregunta. Ajá, ran, así es. Entonces, ¿qué digo yo? Ran. Maria ran in the park. In the park. ¿Hace cuánto? Three days ago. Bueno, ahora sí viene esta palabrita ago. Ago. Siempre, siempre ago va a ir al final del momento. ¿Cuál es el momento? 3 días. Hace 3 días. Y al final siempre, siempre yo voy a colocar ago. ¿Sí? Bueno, cuando la debo Profe, utilizar. perdón. Sí, dime. Entonces, ese el go va, pero cuando estoy manejando el verbo irregular, No, no, o no. cuando va. Va cuando yo voy a indicar el hace. Por ejemplo, María corrió en el parque hace Ah, 3 ya. días. Solo que para nosotros en español, pues yo diría que esta palabrita está mal ubicada, ¿sí? Porque yo debería colocarla aquí, ¿sí? Sí, si la palabra yo la utilizara como se utiliza en español, pero en inglés es un error, ¿sí? Para ellos la palabra hace va al final. Sí, dígame. ¿Alguien te preguntó algo? Bueno, ok, listo. Entonces dijo, Maria ran in the park 3 days ago. Ella corrió en el parque hace 3 días. Ahora, vamos a estructurar esta pregunta.
Aquí ya vengo y utilizo el auxiliar. Cambio el auxiliar, sujeto, luego sigue verbo, más el complemento. Esta sería la estructura, chicos. Entonces, esta es la estructura. Ahora digo, como necesito yo el auxiliar aquí, entonces, ¿cuál es el auxiliar para pasado? Ah, es did. Ah, ok. Entonces digo did. Mr. Andrés González, sí, lo escucho. Ya, Qué levantó pena, la profe. mano. En caso tal de que uno utilizara Maria was running, sería distinto porque sería como estuvo corriendo y este fue María corrió, ¿cierto? Sí, señor. Totalmente, tiene toda la razón. En ese caso ya sería pasado, pasado simple, progresivo. María corrió, pero en este caso, pues nosotros diríamos, María estuvo corriendo. Ah, pero ese ya sería pasado progresivo. Porque el verbo termina en ando, corriendo. ¿Sí? Pero aquí no estamos utilizando ese tipo de conjugación, simplemente pasado simple. Entonces ahora yo digo, Gracias. ok, digo did, María, y el verbo. Entonces, como ya tengo el auxiliar acá, el verbo otra vez queda en presente. Run. ¿Sí? Bueno, este es María con mayúscula. Did Maria run? Entonces noten que aquí el verbo está conjugado en pasado. La única oración donde yo conjugo el verbo en pasado es en la afirmación. En las demás, no. ¿Por qué razón? Porque tengo el auxiliar. Es que, chicos, esto fue un invento de ellos para precisamente evitarse conjugar Teacher, verbos. teacher, qué ¿Sí? pena, es que no entendí esa partecita. Bueno, les repito, chicos. Entonces, el auxiliar es una palabrita que se inventaron ellos para conjugar el verbo sin conjugarlo. ¿Sí? Bueno, ahora, la única oración donde el verbo está conjugado en pasado es en la afirmación. Es la única oración donde el verbo está conjugado en pasado. Run. Pero noten que aquí el verbo otra vez quedó como en el presente. Run. 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 ¿Por qué razón? Porque tengo el auxiliar. Did Maria run? ¿Sí? Entonces es una palabrita que se inventaron ellos para no complicarse conjugando verbos. Por esa razón, el inglés es una lengua minimalista. Minimalista. Si la Profe, ¿qué es lo comparamos, que traduce did? Perdón. eso no traduce nada. ¿Sí? O sea, como auxiliar Auxiliar para, del pasado. como auxiliar para nosotros no traduce nada. Como verbo, que es el pasado de do. Did Ah, ok, es el pasado de do, ¿sí? Pero como ok. auxiliar no traduce nada. Entonces yo digo, Listo. did Maria run? Y sigo con el resto. Entonces digo, in the park 3 days ago. Y como es una pregunta, entonces al final, question mark. Did Maria run in the park 3 days ago? Park. The park 3 days ago? Bueno, esa es la pregunta. Ahora, chicos, ¿por qué le pusieron este auxiliar a ellos? ¿Por qué lo pusieron? Bueno, si yo fuese a formular esta pregunta en español, yo debo abrirla. Entonces yo, bueno, aquí no me sale bien la... No, bueno. En español, nosotros abrimos y cerramos. Abrimos y cerramos, ¿sí? Para formular una pregunta. Es que miren, chicos, nosotros en español, al yo ver que una oración inicia con un signo de interrogación, de inmediato yo ya sé que es una pregunta, sin necesidad de alterar el resto de la oración. ¿Sí? En inglés no. ¿Qué hicieron ellos? En lugar de ponerse a abrir y cerrar preguntas, simplemente dijeron, pongámosle did. Y listo. Y de esa manera el verbo queda en pasado y la pregunta se inicia con un auxiliar, did. ¿Sí? Fue un invento de ellos, un invento de su gramática. En algún momento lo consideraron y lo hicieron así. ¿Did Maria run in the park 3 days ago? Bueno, es una pregunta. Ahora, yo voy a decir, yes, she did. Responden con did. Yes, she did. ¿Sí? Preguntan con did, respondo con did. No, she did not. O, haciendo la contracción, didn't. Didn't. Did not or didn't. Ok, ahora, negamos esto. Sujeto, listo. Entonces, ¿quién? María. She. Ahora, para la negación, otra vez vuelve y juega. Necesito el auxiliar.
¿sí? Luego del auxiliar y de la negación, entonces viene el verbo más el complemento. Esa sería la estructura. Entonces yo digo, she did not. ¿Cuál es el verbo? Run. Noten que el verbo sigue estando igual como en el presente. Nunca cambió. Sigue quedando igualito. ¿Sí? Bueno. Y el resto de la oración pues ya continúa igual. She did not run there 3 days ago. There 3 days. I'm sorry. 3 days ago. Listo. There, ¿a quién está reemplazando? ¿Quién reemplaza there? In the park. In the park, al lugar, listo. Está reemplazando el lugar. She did not run there 3 days ago. Él no corrió, ella no corrió allí hace 3 días. Listo. Ahora, convirtamos entonces esto en una double H. ¿Qué puedo preguntar yo? Teniendo en cuenta esto. ¿Qué puedo preguntar? Where? ¿Dónde corrió? ¿Sí? Bueno, aquí también necesito otra vez el uso del auxiliar. Porque es una double H. Corrió en el parque. Ujú. Entonces, Más coloco bien aquí. el when. Bueno, pero espérenme, por favor, yo organizo aquí. Entonces, where did she... Aquí sería el verb más complemento. Bueno. Entonces, when, que es cuando. When. ¿Qué sigue? Did Ujú. Did. ¿Qué sigue? Maria Ujú. Ujú. ¿Qué sigue? El verbo. El verbo run? run. There. There. 3 days ago. Bueno. Ahora sí. When did Maria run there 3 days ago? Listo. Si yo escribo esta oración así completa, como la tengo allá arriba, ahí hay algo que sobra. ¿Qué está sobrando allí? ¿Quién me dice? There. There. El there del lugar. Porque la pregunta hace referencia a un momento. El when. When. Entonces, ¿qué sobra? Sí. ¿Qué está En sobrando? los 3 días. It, Ajá, esto está sobrando. Ahora sí. When did Maria When. run there? ¿Cuándo corrió ella? Sería la pregunta. Question. Entonces, demos la respuesta a esa pregunta. Listo. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quién me dice? La afirmación. Ajá, sí, pero ¿cómo sería? Podría ser de pronto. She did Entonces She digo, did. she ran in the park. there 3 days ago. Y allí estoy dando la respuesta a esa pregunta. Ella corrió, entonces noten que aquí el verbo sí cambió. ¿Por qué razón? Porque es una afirmación. Ujú. En este caso es una afirmación. Por esa razón el verbo se conjuga en pasado. She ran there 3 days ago. Ella corrió allí hace 3 días. Bueno, chicos. Bueno, entonces, con el uso del did, ¿alguna pregunta? No. ¿Está claro? ¿Quién más tiene algún tipo de Profe, minimice un poquito la pantalla. Para todos los auxiliares, digo. ¿Así queda bien? ¿Así está mejor? Bueno. Sí, profe, Profe, una ahí. Sí, profe, preguntita. gracias. Sí, te escucho. Did se utiliza para she y para quién más. Para todos los pronombres. Did lo utilizo para todos los pronombres. Para todos. Es para todos. Listo. Listo. Bueno. ¿Alguna otra duda, chicos? Teacher. Sí, Teacher. escucho. Sí. O sea que el auxiliar di se utiliza solamente para decir cosas en pasado. Cosas en pasado. Cosas Pero en ojo, pasado. no se Pero utiliza para mientras decir... el verbo no sea to be, ¿verdad? Exacto, mientras el verbo no sea tuyo. Pero ojo, no se utiliza para decir cosas en pasado. Se utiliza para negaciones y preguntas. Negaciones y Listo. preguntas. ¿Sí? Pero siempre y cuando estén en pasado. Siempre y cuando sean pasado. Listo. Gracias. Por esa razón aquí yo puse auxiliar did, questions and it. Siempre que listo. sea en pasado, excepto con verbo to be.
Verbo to be, cero auxiliar. Cero auxiliar con el verbo to be. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta con relación al tema? ¿No hay preguntas? No, profe, todo muy bien. Listo, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Lo van a hacer ustedes, ¿sí? Entonces vamos a hablar a que María, Robert and Paul. ¿Sí? Aquí ya son 3. María, Robert and Paul. Bueno, listo. Les voy a decir de que ellos trabajaron, el verbo work, ellos trabajaron in the bank. Voy a decir que ellos trabajaron en el bank, the bank 2 years ago. Listo. Entonces ustedes van a hacer esta oración, chicos. ¿Cuál es el verbo aquí? El verbo es work. Este es un verbo que es regular. Cuando un verbo es regular, ¿qué le pongo? ed. Ed. Sí, señor. Ed, that's right. Listo. Entonces ustedes van a hacer esta oración. Ustedes lo van a hacer con afirmación, negación y pregunta. Sí, este sería el verbo. Profe, no se le entiende lo último que dijo, por favor. Ah, bueno. Entonces van a hacer la afirmación, negación, pregunta y la WH, ¿sí? Voy a minimizar aquí para que vean la estructura. Bueno, entonces van a hacer esta oración. Hágalo en el cuaderno o en el computador, ¿sí? 5 minutos y la revisamos entre todos. ¿Listo? Ok. Here we go.
Teacher finished. Okay, that's right. Listo, profe. Listo, entonces esperemos que vayan terminando los demás. Ok, teacher. Okay. Listo, profe. Ok. Juliana, usted dio clase conmigo presencial, ¿cierto? Pero creo que fue el año pasado, el primero. Sí, profe. Ah, sí, ya me acordé. María Elena ya llegó. María Elena. Blanca Irene, ya llegó Blanca Irene. Gómez Castro, Blanca Irene, ya llegó. Bueno. Jorge Enrique Lozano. Sí, teacher. Listo. Sí está, ok. Albert Augusto Marín, ¿ya llegó, Mr. Albert? Sí, profe, ya llegué. Ok, listo. Profe, ya llegué, Irene Castro. Ah, Irene Castro, ok, Irene. Sí, es que tuve un inconveniente, pero ya estoy acá pronto. Ok. Ok. Aroca Jonathan, Linares, Aroca Jonathan, ¿ya llegó? No llegó. Listo, chicos. Everybody finish. Finish. Ok, that's right. Listo. Entonces corrijamos. Finish. Ok, that's good. Listo. Entonces corrijamos pues esta oración. Listo. ¿Quién hace la primera? The first one. First one. María, Ujú. María. María Robert, and Paul, Robert. And Robert and Paul. worker, Ajá. in the worker in work the bank, Worked in the in the bank. bank Ujú. 2 years 2 ago. years. 2 years. 2 years ago. Andrés González, sí, lo escucho, Mr. Andrés. Podríamos ahí, profe, de pronto utilizar simplemente they. Sí, claro, también lo podemos utilizar. Ujú. María Robert and Paul work in the bank 2 years ago. 2 years ago. Listo, that's right. This is the affirmative. Noten que aquí este verbo, como es un verbo y, este es un verbo regular, regular. Simplemente lo único que yo hice fue agregar ed, ¿sí? Para construir la conjugación de ese verbo en pasado. Bueno, ahora, pregunta, question, ¿cómo quedaría? Did Maria work in Did They. Did they? Did they work in the bank 2 years ago? Were there In the bank 2 2 years years ago? ago. Entonces noten que aquí para no escribir tanta cosa, lo único que yo hice fue reemplazar el banco por there, ¿sí? Y they por Robert and Paul. Ahora, Ya. respuesta afirmativa. Yes. Yes, they did. Yes, they did. yes they did. That's good. Negative. No, No, they they didn't. did not. They did not.
O de manera contractada, didn't. Didn't. Listo. Negación. They. They did did not work in the not bank. work. Did not work They did There not the bank. work There 2 years ago. there 2 years ago. Okay, that's right. And the double H? Where? When did? Where did Did Work. what? They worked 2 years ago. 2 years ago? What did they work 2 years ago? Ago. Esta sería la pregunta. ¿Y cómo sería la respuesta? They worked in the Mhm. bank 2 years ago. Okay, that's right. They worked in the bank 2 years ago. Bueno, listo. ¿Qué tal, chicos? ¿Está fácil o difícil? Está fácil, profe, desde que sigamos So. la estructura. So. Ah, Mr. Néstor dice que so. Bueno. Bueno, chicos, entonces, para tener en cuenta, ¿qué debo hacer yo? Palabra desconocida, debo buscarla en el diccionario. Muchos de nosotros, al comienzo uno se siente muy frustrado es porque no entiende, pero lo que no es que no entiende, sino que como no puede identificar las palabras que no conoce, entonces por eso darle ese valor semántico que es como ese significado en español es la parte difícil. Entonces, consejo que les doy es usar siempre diccionario. Sí, dime. Profe, baja un poquito el tablero, por favor. Listo, sí. Aquí. ¿Ahí se ven? Sí, gracias. Bueno, chicos. Y lo otro es, sigan las reglas. Lo que pasa es que nosotros somos muy dados a hacer todo de manera instintiva, a seguir nuestro instinto. Pero si a uno le dice, mire, hágalo con este paso a paso y verá que el producto va a ser el que usted espera. Pero nosotros solemos saltarnos todo eso. ¿Sí? Solemos saltarnos todo eso. Entonces simplemente hagan el paso a paso. Sigan el orden. Con la estructura gramatical ustedes no van a tener pierde. Bueno, chicos, entonces, en la plataforma va a quedar la grabación de la clase de hoy. Allí están también los enlaces para los ejercicios. Hagan los ejercicios. Los ejercicios tienen la posibilidad de hacerlos las veces que ustedes quieran hacerlo. Al final les va a salir un score, o sea, un resultado. Le toman print screen, o sea, un pantallazo a esos resultados, lo pegan en una hoja de Word y lo suben allí donde dice tarea. ¿Listo? Bueno, ¿sí está claro? Sí, señor. Sí, profe, ¿y hasta cuándo tenemos ¿Hasta qué plazo? plazo está? Eso creo que el plazo es hasta porque son 4 días. Entonces el plazo es hasta el viernes. Entonces háganlo hasta el viernes. No es difícil, chicos, la verdad eso se hace en un momentico. En el celular eso se hace casi No, que lo jugando. puede hacer uno en un momentico, pero mañana me toca escribir. ¿Cómo? Bueno, lo hacen en un momentico, chicos. No es nada pues del otro mundo, ¿sí? Lo bueno es que pueden hacerlo varias veces hasta que ya lo hagan de manera correcta. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, entonces por WhatsApp me pueden escribir, chicos. Sí, El Mr. número Andrés. está en la plataforma, profe. Sí, está en la plataforma. Mr. Andrés, lo escucho. ¿Se puede realizar varias veces, profe, en caso tal de que uno se equivoque? Sí, claro, lo puede realizar varias veces. Entonces, lo termina. Qué vuelve pena, a realizar. el número suyo no lo encontré en la plataforma, porque ahorita que estaba intentando buscarlo por a punta y punta no me dejaba ingresar. Y busqué su número y no lo pude encontrar en la plataforma. Bueno, Sí, ya- ahí ya- sí está. Sí está. sí, ahí está, aquí está. A mí también me pasó igual, lo estuve buscando y tampoco lo conseguí el número para poderme comunicar con usted. Una compañera fue que me pudo pues enviar como el enlace, todas esas Está al cosas. lado de la foto. No, pero Sí, profe, igual dítemelo, yo lo apunto de una vez acá. Sí, que claro, yo tengo sí. Sí. Entonces, apunte mi número. Sí, señor. 301, Sí, señor. 209, Sí, señor. 1367. Se los voy a escribir aquí. Bueno, entonces se movió. 301, 209, 1367. Sí. Aquí está.
301, perdón, 209-367. This is my phone number. This is my phone number. Este es mi teléfono. Entonces, chicos, si tienen alguna duda, alguna pregunta con relación a los ejercicios, me pueden escribir. Y yo estoy pendiente. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Profe, Sí, te escucho. no hay necesidad de pasar cosas a PDF, no. ¿Cómo? Perdón. No hay necesidad de pasarlo a PDF. No, estos ejercicios no es necesario pasarlos a PDF. Cuando sea necesario hacerlo a PDF, yo les digo, ¿sí? En una hoja web lo pueden hacer. Listo, Bueno, chicos. Listo, profe, gracias. Okay. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿la próxima clase sigue acá en el Zoom o vamos a cambiar por Google Sí. Meet? La próxima clase nos mudamos para Meet para no tener el contratiempo de estar parando y reiniciando. Listo, profe. Listo. Chao. Profe, la próxima clase es lunes festivo, normalita. ¿Qué pasa ahí? Bueno, como no vamos a tener Profe, esto es todo. ¿Cómo? Bueno, como No, no... pues iba a preguntar si ya se acaba la clase. Sí, ya. Pero entonces, como la próxima clase es lunes festivo y no hay semana de recuperación, entonces, ¿cuál es la recomendación? Que entremos a clase. Sí. Bueno, señor. No hay problema, profe. Entramos a clase, sí, porque igual estamos en cuarentena, no podemos salir a ninguna parte, entonces... Profe, ¿y no podemos Estudiar. modificar el horario sabiendo que es festivo? No, ¿Cómo? Se juntan con las otras materias. Sí, Igual hay toque de queda. sí, entonces, claro. Igual hay toque de queda. Profe, ¿y no podemos modificar el horario? Aprovechamos. Bueno, lo que pasa es que modificar el horario es muy difícil porque ya está establecido. Sí, ya yo como- tengo que salir. Entonces, No, profe, yo no puedo porque yo trabajo en el día, el lunes festivo, entonces solamente podría en la noche. sí, igual, el horario normal, chicos, horario normal. Igual, 6:30 nos conectamos lunes festivo. Ok, teacher. Listo, chicos, bueno, así Una- quedamos. Si una tienen duda, dudas, una preguntas, quedo atento. ¿Listo? Gracias. Tengo una pregunta. Bueno, sí, Hasta dígame. luego. Hasta luego, profe. Chao, Gracias, profe, gracias. Ok, teacher. Gracias, bye. profe. Bye, teacher. Ok, bye. Profe, Tengo una una pregunta. preguntita teacher, antes thank de you. que se retire. En mi caso, yo trabajo como guardia de seguridad, no tengo hora fija de salida Sí, y de pronto se me complica un poco para poder entregarle el trabajo a tiempo. Yo sé que usted dice que es cortico y que es muy sencillo, sí. pero entonces me afecta es la parte de que yo no tengo hora de salida porque yo dependo de dos partes, de Sí. una empresa diferente a la mía y de la persona con la que trabajo. Ya. Entonces, más las clases que vamos a empezar ahora también. Entonces, Sí. no sé si de pronto puede extender un poco el tiempo. Bueno, entonces yo voy a modificarlo hasta el sábado. Voy a ampliar la fecha, entonces hasta el sábado. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo. Otra preguntita antes que se repite. Sí, listo. Qué pena. Dígame. ¿Ese trabajo está para hacerlo en línea o se descarga y se hace Sí, a mano? en o línea. se- En línea. Lo puedo hacer en línea desde el teléfono también. Ah, bueno, listo, No gracias. hay problema que no se equivoque ni nada, dijo usted, ¿cierto? Él califica automáticamente, profe. Si usted lo hace y perdió, otra vez vuelve y lo hace. La idea es que de tanto hacerlo va corrigiendo. Mr. Andrés, lo escucho, Mr. Andrés. Sería solamente tomarle pantallazo Sí. a los resultados y pegarlos en la plataforma. Sí, señor, eso es. Profe, y en cuanto a un grupo de WhatsApp, pues no sé si de pronto tenía pensado crearlo. Ah, bueno, si es posible crearlo, sí, está bien. Sí, también podemos crear el grupo de WhatsApp. O de pronto que alguien, pues, lo que pasa es que yo no tengo el teléfono de muchos, aunque allí está en el directorio. Pero si alguien de pronto, muchos de ustedes ya tienen grupos, si de pronto se agregan a un grupo específico y creamos un solo grupo para inglés. Pues ya toca, profe, para la próxima clase. Sí, da los números. Y pues vamos haciendo el grupo. Sí, está bien. Ok. Bueno, señor. That's good. Hasta luego. Listo, Ok, profe, chicos. muchas gracias por todo. Ok, goodbye. See you next Profe, qué time. pena antes de finalizar, qué pena, discúlpeme. Tranquilo, no hay problema. Profe, sino que es que yo también trabajo en un call center, ¿sí? Y Sí. entiendes pues que en el momento tal yo voy a hacer lo posible para que el próximo lunes podrá asistir a dicha clase,
¿sí? Listo, sí. Cualquier novedad yo le estaré informando. En caso tal veo que usted sube todas las clases a la plataforma, ¿cierto? Sí, señor, sí, tranquilo, no hay problema. Bueno, otra cosa, segundo punto, la verdad le agradezco mucho, me sentí como un poquito asustado en la clase, hace rato no sentí una clase de inglés, estoy como ¿Pero un le poco pareció nervioso. difícil? Hasta el momento, profe, la verdad, para serle sincero, estoy un poco perdido, pero trataré de como ponerme al tanto para para poder seguir participando en la clase. De Listo, todas maneras, tranquilo. yo sé que yo lo voy a molestar mucho para cualquier Tranquilo. duda que tenga, ¿listo? No hay problema, para eso estamos. Listo, profe, yo le agradezco mucho. Listo, Mr. Christian. Ok. Bye, feliz noche. Ok, Gracias. goodbye. ¿Alguien más? Gracias, profe. Ok. Bye, teacher. Ok, goodbye. Mr. Andrés, veo que levantó otra. Un gusto conocerlo, profe. Gracias por la clase. Igualmente, mister. Que esté muy bien. Quería decir, la clase está, digo, el taller ya está disponible desde esos momentos, ¿cierto? Sí, ya está disponible allí. Allí están los enlaces disponibles. Sí. Listo, muchas gracias, profe. Que tenga Ok, buena noche. mister. See you next time. Goodbye. Hasta luego, Chao, profe. Ok, Gracias. ok, goodbye. Bye, teacher. Bye, see you next time. Okay, teacher, thank you very much. Ok, goodbye. Profe, una preguntita, qué pena. Ahí lo que dices que exercise 1, 2, 3 y dice simple past explanation. ¿Cuál es el ejercicio? O sea, hay que hacer los 3 ejercicios. Los 3 ejercicios, sí, señor. Y Entonces, tomarle sí. pantallazo a la respuesta, copiarlas, pegarlas en Word y mandarla donde dice simple past workshop. Workshop, sí, señor, así es. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Ok, listo. See you next time.